comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver el último tema correspondiente al capítulo 1, ¿ya? Que tiene que ver con las medidas de forma. Ya nosotros hasta el momento hemos visto tres tipos de medidas. Medidas de tendencia central, que son las que nos permiten resumir la información en una sola cantidad, ¿ya? Principalmente la media, la mediana y la moda. Vimos todas las propiedades que tenían, vimos cómo se calculaban, los tipos de cálculo, si es que es con datos no agrupados, datos agrupados, ¿cierto? Vimos además las medidas de dispersión, ¿ya? Que son las medidas de variabilidad, el rango, la varianza, la desviación estándar, vimos todas sus propiedades, vimos cuál es la utilidad de ellas. Después, el día de ayer vimos las medidas de posición, ¿ya? Que son las que nos dan de acuerdo al porcentaje, ¿ya? Y esas nos permiten decir qué cantidad de datos o qué rango de datos está entre cierto porcentaje, ya sea el porcentaje mayor, el menor, ¿no es cierto?, o el central. ¿Okay? Entonces, para terminar, hoy día vamos a continuar el tema, ¿ya?, acerca de la interpretación de la asimetría, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a ver también otra medida que nos va a permitir saber otra característica de nuestros datos. ¿Sí? Partiendo, considerando el gráfico que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con la asimetría, ¿vale? Nosotros en la clase anterior vimos cómo se construía un gráfico de caja y bigotes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significaba la rayita central, esta que está acá al medio? ¿Qué es lo que era? ¿Te acuerdas? ¿La media? En este caso, recuerden que esta gráfica está basada en las medidas de posición, por lo tanto, esta del medio es la mediana, ¿ya? La mediana. Estos límites de acá de la cajita, ¿qué es lo que eran? Este que estaba aquí. Ups. S y S. ¿Qué medidas eran? El cuartil 1 y el cuartil 3. Este es el 1, y este es el 3, ¿ya? Uy, qué horrible. Pero 1 y 3, ¿cierto? Ya. ¿Y qué pasaba con los clavitos? ¿Qué indicaban esos clavitos? A ver, vamos a preguntar a ver, Macarena, ¿te acuerdas tú qué es lo que eran los clavitos que estaban acá? No, profe, no me acuerdo. Oye, pero ¿cómo si lo vimos ayer? Profe, es que no me puede conectar la clase pasada. ¿Ayer cuándo fue? A ver, Javiera Pincheira, ¿estás por ahí? Sí, profe. Javiera, ¿tú te acuerdas qué es lo que son estos clavitos que están acá a cada lado del gráfico? El extremo superior y inferior, algo así. ¿Ya? ¿Y qué porcentaje tiene cada uno aproximadamente? No me acuerdo. A ver. Sí, porfa, repasen lo que hemos visto hasta el momento, porque no, yo les aseguro que no es complicado, pero hay que ¿Era el agarrarlo porque 25? si no después se nos olvida. ¿Era el 25% en cada lado? Porque dentro estaba el 50%. Claro, claro. O sea, piensen que es un cuarto cada uno. Un cuarto el bigote, un cuarto la cajita, otro cuarto la otra cajita y otro cuarto. ¿Ya? Aunque no pareciera, porque ojo, lo que indica la longitud de esto no es cuánto hay, sino que cuál es la amplitud de eso. ¿Ya? Es cuánta distancia hay.
¿ya? Por ejemplo, en este que está acá, cuando la simetría es negativa, ¿ya? Este cuarto es menos amplio que este otro cuarto. ¿Ya? Recuerden que esto es para ver variabilidad. Entonces, este cosito es muy variable, porque es más largo. En cambio, este es más homogéneo, es más cortito. Igual que acá. ¿Ok? Profe, pero no siempre el 50% adentro. Por definición es el 50% dentro de la caja. Y por lo que dijo ayer, que por ejemplo, si eran percentil, podía ser, no sé, un 40% adentro. Ah, bueno, es que esos son otras situaciones, ya en las que uno quiere saber la amplitud, pero en el gráfico de caja de bigote siempre es el 50. Por eso se Ah, ocupan el cuartil 1 y el 3. ya. ¿Ya? Entonces, claro, ahí en ese caso siempre se usa la regla del 50% centro. ¿Ya? Muy bien, entonces, lo que quiero que empezamos a mirar es el tema de qué es lo que quiere decir la distribución que está acá. Si es simétrica es porque se comporta de cierta manera en la que el histograma, en este caso, este que está dibujado como una línea curva, se comporte así. ¿Ya? Se comporte que en el centro esté lo más alto y a los lados, ¿ya? Vaya decayendo, pero que sea más o menos lo mismo a cada lado. ¿Ya? Ya cuando es asimétrico, en el caso de la simetría negativa, la parte más alta ya está a la derecha. ¿Ok? Entonces la caída izquierda es más lenta, pero la otra es más rápida. ¿Ok? Como una ola, ya como una ola en el mar, ¿no es cierto? La ola va hasta aquí la punta de la ola y va cayendo hacia el lado derecho. Lo mismo acá, ya en la simetría positiva, lo más alto está más al lado izquierdo, ¿ya? Donde hay más, y al lado izquierdo cae rápido, pero a la derecha cae más despacio. ¿Ok? Esa es una manera de explicarlo. Entonces, supongamos que tomamos datos de una variable. Entonces, ¿es posible decir cuán asimétricos son? ¿O cuán parecidos a una curva normal son? ¿Ya? Entonces, claro, esto responden las medidas de forma, cuya definición es que permiten interpretar si existe asimetría y o kurtosis, ¿vale? Bueno, kurtosis es la palabra que uno le llama al grado de aplastamiento, como se dice, de una variable. Ya van a ver por qué, ¿ok? Pero lo que vamos a ver hoy día es más que nada la definición de estos dos conceptos, ¿ya? Igual son importantes porque en realidad permiten ver si es que la toma de datos que hicimos fue correcta, o si es que la posibilidad de que el conjunto de datos sea más uniforme o menos uniforme, lo sea. Entonces, estas dos medidas también son relevantes. Aunque en la práctica se toman más en cuenta para situaciones de simulación, por ejemplo, se toman en cuenta para probar un nuevo método, para probar alguna técnica estadística, ¿ok? En una investigación, por ejemplo, un estudio de mercado o un estudio de impacto o qué sé yo, no es muy común usarla, pero sí son parte de las medidas descriptivas, ¿vale? Vamos entonces a la definición de asimetría, ¿ya? Estos gráficos son muy parecidos a lo que estábamos viendo recién. ¿Mm? Esta curva es simétrica, miren, ¿ya? Está al centro y a cada lado cae de la misma forma. La simetría negativa está a la derecha, cae más lento a la izquierda, cae más rápido a la derecha. Y la simetría positiva cae lo mismo, pero a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que es la asimetría? Bueno, corresponde al grado en que un conjunto de datos está a la izquierda o a la derecha de su centro. ¿Ok? Vuelvo a insistir, eso tiene que ver con para dónde se orienta el gráfico. Entonces, en este caso, en el de asimetría negativa, claro, los datos tienden a ser más del lado derecho del eje. Supongamos que es positivo o negativo, entonces este gráfico tiende más a estar al lado positivo, aunque diga simetría negativa. Ya la simetría es donde está vacío, por si acaso. Acá igual, como el vacío está a la derecha, está en el lado positivo del eje, entonces podemos decir que es asimetría positiva y que los datos están sesgados más al lado izquierdo. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las medidas que conocemos? Bueno, en el caso de la curva simétrica, miren, las tres medidas coinciden, la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Eso nosotros lo vimos en el caso de las temperaturas. Nosotros calculamos todas las medidas de ese central, las tres, y nos daban muy parecidas.
¿ya? Además, calculamos el histograma y vimos que era más o menos de comportamiento simétrico. Y lo vamos a recordar. En cambio, miren, cuando uno pasa a la simetría, pasa lo siguiente. Bueno, la mediana siempre está al medio, ¿ya? La mediana siempre está al centro. Pero en el caso de las medidas, la moda está a la derecha de la mediana siempre está al medio. La moda, que es donde tiene que dar más alto, ¿cierto? Está a la derecha. Y el promedio está a la izquierda. ¿Ya? Esto viene del hecho de la sensibilidad de los datos. Recuerden que si los datos son muy extremos, la media tiende a irse hacia donde está ese aumento. Lo mismo acá. Si los datos son muy extremos a la derecha, la media se va a ir para ese lado. La mediana va a seguir estando al medio y la moda va a estar donde está la cima de esta montaña. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el comportamiento que tiene. Entonces, claro, la moda tiene que ir donde está la punta del cerro porque es donde está más concentrada la variable. Perfecto. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Chicos, ¿alguna cosita que haya que explicar nuevamente? ¿Ya? Oiga, para la gente que no se puede conectar de repente, sepa de que yo subo los videos de las clases, ya, para que no se las pierda. ¿Ya? Por ejemplo, Macarena que nos decía que no se pudo conectar. Bueno, las clases están en YouTube para que las veas, ¿vale? Ya, el link está en la deca, para que lo vean. O mejor suscríbase y ahí le va a llegar el aviso cuando suba el video de la clase. Ya, profe, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, la fórmula de la asimetría es muy parecida a cosas que ya hemos hecho antes. ¿Ya? Por ejemplo, si los datos no están tabulados, es la suma de xy, que es el dato, menos la media, ¿cierto? Igual que en la varianza, pero elevado a 3, ¿ya? Al cubo. Y abajo, la varianza solamente dice n, pero en el caso de la simetría se le agrega la desviación estándar al cubo. ¿Ya? La fórmula no es muy difícil, es la sumatoria de los datos menos la media al cubo, partido n multiplicado por la desviación estándar al cubo. Para el caso de los datos tabulados discretos, lo único que cambia es que se le multiplica por la frecuencia, igual como de costumbre, ¿ya? Y abajo se le agrega la desviación estándar al cubo. Y en el caso de los datos tabulados continuos, recuerden que en vez del dato es la marca de clase, igual que en la varianza. ¿Ok? Veamos qué pasa con el ejemplo de las temperaturas. Nuestro ya ejemplo recurrente. ¿Ya? Tenemos las temperaturas que están aquí y calculamos la simetría. ¿Ya? Recuerden que como es con intervalos se utiliza la marca de clase. Entonces, tomamos la marca de clase, le restamos la media, que era 75.06, y la elevamos al cubo, y luego de eso lo multiplicamos por la frecuencia. ¿Ya? Exactamente igual que en la varianza. Así hasta el último. ¿Ya? Y abajo, además de tener la suma de los datos, tenemos la desviación estándar, que era 11.53, el cubo. ¿Ya? Todo ese resultado al final nos da una medida de asimetría de 0.065. ¿Ok? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que pasa con la asimetría si da 0.065? ¿Qué podría indicarles la lógica? ¿O qué creen ustedes que ocurre? ¿Que una simetría positiva? ¿O no? No sé, yo les pregunto. ¿Alguien más? Piénselo de esta manera. ¿Es cercano a 0? ¿Podría considerarse que es asimétrico? ¿Ya? Porque yo les vuelvo a insistir, o sea, cuando uno calcula cosas en estadística tiene que interpretarlo bajo un contexto. ¿Ya? Porque yo les podría decir perfectamente, bueno, la simetría
cuando es mayor a 0 hay asimetría. Y usted puede decir, ah, bueno, pero ¿cómo da mayor que 0? Pero estamos hablando de algo que es más contextual, por lo tanto, va a depender. Entonces, fíjense, la asimetría es de 0,065. Entonces, se tiene que la variable se comporta de forma simétrica. Chuta, pero ¿cómo pasa esto? Bueno, si miramos, chuta, el histograma, miren, este es el histograma de los datos. ¿Tiene un comportamiento asimétrico? ¿Claramente asimétrico? Si ustedes se fijan, claramente no. O sea, no se comporta como este o como este, ¿ya? O como estaba aquí, ¿ya? No se comportan así, se comportan más o menos así, ¿no? Entonces, recuerden que las medidas no van solas, ¿ya? Recuerden que el gráfico también es útil, ¿ya? En este caso, tiene un comportamiento bastante simétrico, ¿ok? Tiene bastante simetría, por lo tanto, uno ahí concluye, ¿no es cierto?, de que la medida es asimétrica, ¿vale? Entonces, fíjense, nos dio 0,065 y podemos concluir de que es simétrica. Profe, Díganme. y sin hacer el gráfico, ¿no se podría de alguna otra manera interpretar que es asimétrico o simétrico? Mira, por lo general, cuando uno mide esto, dice, ah, ya, cuando es mayor a 0, la simetría es positiva, ¿no es cierto? Y el sesgo es hacia la derecha, o sea, el temita este, Sí. ¿ya? Y si el sesgo, o sea, si la simetría da negativa, es este, Mm. ¿ya? Pero es más fácil cuando te da un valor exageradamente alto. Pero sí, para saber si es simétrico o asimétrico, sí o sí con gráfico. O sea, es lo recomendable. Mm. Hay otra forma de calcularlo, ¿ya? Hay otra forma de calcularlo, se la voy a mostrar ahora. Em, Lo voy a mostrar ahora. ¿Ya? Esto es otro coeficiente para la simetría, miren. ¿Ya? Se calcula así, como la media aritmética menos la moda y dividido la desviación estándar. Muy parecido al coeficiente de variación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si la media es igual a la moda, da 0, por lo tanto 0 dividido la desviación estándar da 0, por lo tanto sería simétrica, o perfectamente simétrica. ¿Ya? Si ahora estos valores son muy diferentes, por ejemplo, fíjense, la moda fuera esta, y esta fuera la media, mientras más lejanas sean, ¿cierto? Más negativa va a ser. En cambio, si la moda es esta, y la media es esta, ¿cierto? ¿Ya? Más positivo va a ser, va a dar positivo. Entonces, el coeficiente que les di, el que les mostré recién, este, está en función de la variabilidad. En cambio, este otro está basado en la media y en la moda. ¿Ya? Ambos son equivalentes. Pero para interpretar es mejor este. ¿Ya? En todo caso queda registrado aquí para que después lo sigan utilizando. ¿Ya? La simetría, entonces, fíjense, si estos son iguales, significa que da la grafiquita esta y da 0. Por lo tanto es simétrico. Ese yo considero que es más fácil. ¿Qué fue lo que me había preguntado? ¿Qué me había preguntado?
sé cuándo fue. Rubén pregunta si la desviación típica es lo mismo que la desviación estándar. Sí, efectivamente, son lo mismo. ¿Ya? Son sinónimos. Muy bien, continuamos. Bueno, el otro concepto ya tiene que ver con la kurtosis. ¿Ya? Fíjense en la figura. ¿Ya? La kurtosis o apalancamiento corresponde al grado en el que un conjunto de datos está achatado respecto a una curva normal. Bueno, curva normal es una manera de decirlo, ¿ya? Porque está basado en un modelo de probabilidad que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero la curva normal es esta, la del medio, ¿ya? Cuyo nombre es mesocúrtica. ¿Ok? Fíjense. Fíjense que es simétrica, ¿no es cierto? Y que tiene más o menos una forma estilizada. ¿Ya? En cambio, la leptocúrtica, que está a la izquierda, ¿cierto? Es más delgadita hacia arriba, es más narizona, por decirlo así. ¿Ya? Tiene una media mucho más alta y un comportamiento mucho más delgado, más fino. En cambio, a la derecha tenemos la platicúrtica, ¿ya? Que es más aplastada, ¿ya? Es como una nave, es como una nave ovni, ¿ya? Está más aplastadita. Entonces, ¿cómo medimos esto? Bueno, si la kurtosis es idéntica a la normal, el coeficiente es 0. Si es mayor a 0, la puntita va más hacia arriba y es más delgada, y si es negativo, es más aplastada y es más gordita. ¿Ok? Esa es más o menos la idea más intuitiva de la interpretación. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, muy parecido a lo que estábamos haciendo también, pero en vez de elevar a 3, elevamos a 4. ¿Ya? Es decir, es tomar el dato, restarle la media, todo eso dividido por 4, o sea, perdón, elevado a 4, después dividimos por n veces la desviación estándar elevado a 4, y después de todo eso se le resta 3. ¿Ya? Eso es una cosa bastante importante, se le resta 3. ¿Ya? ¿Por qué 3? Bueno, porque la kurtosis normal, teórica, vale 3. Y para que veamos la diferencia de la kurtosis, se le tiene que restar 3 para que no podamos interpretarlo en base al 0. ¿Ya? Entonces, idéntico para los otros casos, ¿ya? Utilizando frecuencia y en el otro utilizando marca de clase, ¿ya? Entonces la idea de la fórmula es la misma. ¿Qué pasa en los datos de la temperatura? Bueno, si hacemos el cálculo, ya hacemos la misma resta, ¿no es cierto? Elevamos a 4, tomamos la suma de los datos abajo, ahora la desviación estándar se eleva a 4, eso nos va a dar un total de menos 0,4807, signo negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas 3 corresponde? En este caso, la platicúrtica. ¿Ya? Esta que está aquí, a la derecha. Entonces, así se interpreta. Como G2 es igual a menos 0,4807, se tiene que la variable se comporta de forma platicúrtica. ¿Ok? Entonces, esa es como la idea de estas dos medidas. ¿Ya? Identificar cómo es la forma visual, ¿no es cierto?, del conjunto de datos. Entonces, tenemos que esta histograma, ¿cierto?, esta variable es simétrica, pero además se comporta de forma platicúrtica, es decir, un poquito más abajo de lo que debería ser. Esta barrita debería ser más alta quizás, o estas 3 del medio deberían ser más altas para que pueda cumplir con eso. ¿Ya? Y se pueda parecer más a este. ¿Bien? Entonces, esa es como la idea de estas dos cositas. Bueno, un par de temas más que tenemos que conversar tiene que ver, por ejemplo, con la llamada regla empírica. ¿Ya? La regla empírica, como dice ahí, es una manera de caracterizar un conjunto de datos que tiene un comportamiento simétrico y unimodal.
Ya, simétrico ya lo hemos conversado durante esta clase, ¿no es cierto? Que su media está al centro y a ambos lados cae de la misma manera. Y unimodal. ¿Ya? Unimodal, ¿no es cierto?, es que tenga una sola moda, que no tenga dos o más. ¿Perfecto? ¿Cómo funciona? Funciona en base a la cantidad de desviaciones estándar alrededor de la media. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, aproximadamente un 68% de los datos caen en más o menos 1 desviaciones estándar de la media. ¿Ya? Entonces, esto es parecido, fíjense, a los percentiles. Cuando uno habla del tanto por ciento central, bueno, en este caso lo podemos hacer con estos tres valores basándonos en la cantidad de desviaciones estándar. ¿Ya? Estos valores son concretos, ¿ah? No es que sean ejemplos, sino que generalmente el 68% cae en más o menos 1 desviación estándar de la media. El 95% de los datos caen en más o menos 2 desviaciones estándar de la media, y aproximadamente un 99,7% de los datos caen en más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Fíjense, aquí lo podemos ver gráficamente. La media está al centro, ¿ya? Y cuando nos movemos una desviación estándar a la derecha, con suma y resta, el espacio que hay es más o menos un 68%. Cuando son 2, mu más 2 veces de desviación, o mu menos 2 veces la desviación, color gris, uno alcanza el 95. ¿Ya? Y cuando es a 3 desviaciones estándar, ya es el 99,7. ¿Ya? Entonces, esto es exactamente igual que cuando lo hacíamos con los percentiles. ¿Ya? Con la diferencia es que acá utilizamos la información de la media y de la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les podría preguntar, no sé, la letra A, calcule cuál es el rango o el intervalo de datos donde cabe el 68% basado en percentiles. Y la pregunta B, haga esto mismo, pero basándose en la regla empírica. ¿Ya? Entonces puede darte un intervalo muy parecido en ambos casos. Debería ser. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso del ejemplo? Miren, en el caso del ejemplo, la media es 75,06 y la desviación estándar es 11,53. Entonces, el 68% de los datos se encuentra en el intervalo desde 63,53 a 86,59. ¿Ya? ¿Cómo hicimos eso? Bueno, tomamos la media y le restamos y le sumamos una desviación estándar, es decir, 11,53. En el caso del 95, el intervalo es entre el 52 y el 98,09, y el 99,7 de los datos está entre el 40,47 y el 109,65. ¿Ya? Entonces, si observamos, por ejemplo, fíjense, entre el 52 y el 98, ¿ya? Están casi todos los datos ya. ¿Ya? En el caso del 68, está entre el intervalo 3 y el sexto, entre el tercero y el sexto. ¿Ya? Y si sacamos la cuenta, por ejemplo, miren, en el caso del intervalo 3 al 6, hay 11 más 14 más 10 más 5. 11 más 14 más 10. No, 11 más 14 más 10. Son 35, dividido por 52 da un 67,3%. ¿Ya? 11 más 14 más 10, ¿cierto? Dividido 52 es igual a 67,3%. ¿Ya? Entonces, claramente esta regla funciona, ¿ven? La regla dice 68, bueno, y en el cálculo da 67,3. ¿Ya? Entonces, tiene sentido. Profe, no entendí eso. ¿La regla ¿Por qué? empírica? Sí, eso de intervalo, por ejemplo, en 52 a 98. Yo no veo ningún Ya, intervalo así, mira. por eso como que me perdí. A ver, tratemos de fabricarlo nosotros mismos. Se supone que la media es igual a 75,06, ¿cierto? Y la S es igual a 11,53. ¿Ya? Lo estoy colocando en el chat por si acaso.
Entonces, se supone que en el primer caso se le resta, se le suma el 11.53 a la media, es decir, 75.06 menos 11.53 da 63,53. Entonces ahí tienes el lado izquierdo. Y el lado derecho es 75.06 más 11.53. Y ese da 86,59. ¿Okay? Ese es para el primer caso. ¿Sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? Sí, sí, bien, bien. Yo formulo intervalos ahí. Claro, Ya, uno lo en forma eso es lo que con me los había datos que le perdido. dan de la media y la desviación. Ya, en eso me había perdido. Para el segundo caso es 75,06 menos 2 veces 11.53. O sea, 2 por 11.53, 506 menos 2306 da 52 exacto. ¿Ya? Y en el caso de la suma, es también 2 veces 11.53. Y eso da 98,09. Es bien fácil. Y el otro es, en vez de por 2, por 3. ¿Ya? Eso quiere decir a una desviación, a dos desviaciones o a tres. ¿Ya? Como lo dice acá, ¿ven? Es mu más sigma o x barra más s. Acá es x barra más 2 por s. Y acá x barra más 3 por s. ¿Ok? Entonces, esa es la regla empírica. ¿Bueno? Rubén pregunta, ¿por qué en el tercero no es 100% se involucra todos los datos? Es que no es el 100, es el 99,7. ¿Ya? Cabe la posibilidad de que haya un 0,3% que no esté considerado. Ahora, el tema de por qué el 99,7 es porque es exactamente 3. ¿Ya? Es pensando en los números enteros. ¿Ya? Y además, que el 99,7 es casi el 100, por lo tanto se podría entender que es prácticamente todo. De hecho, la probabilidad es cada vez infinitesimal, o sea, ya la probabilidad de obtener un valor inferior al 5% ya es muy pequeña. Ya es muy pequeña. Ya lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿eso puede ser porque haya, no sé, algún punto extremo, como lo del Por cambio de bote que ejemplo, haya en los puntos? ¿Puede ser? sí, por ejemplo, exactamente. O sea, el tema de la presencia de datos extremos hace de que, claro, uno esté dentro de ese 0,3% posible. ¿Sí? Profe, pero ¿y si hubieran datos extremos, no estaría involucrado en los intervalos? ¿No estaría llegando a un intervalo hasta ese punto? Por eso te digo, va a depender si es que la distribución es simétrica o no. Porque si es asimétrica, lo más probable es que queden algunos valores afuera. ¿Ya? Esta medida es cuando como lo dice acá, es cuando tiene un comportamiento simétrico. Si fuese muy asimétrico, ya no te sirve esto. Ya no funciona esta regla. Entonces ahí lo único que te queda hacer es calcularla en base a los percentiles. ¿Ya? Entonces todo va a depender de la forma que tiene. En este caso la forma que se le pide es esta. ¿Ya? Si estuviese muy para acá, ya no sirve porque las flechas ya estarían más acá. ¿Ya? Y ya las distancias serían diferentes. La ventaja de esto es que aquí las distancias son las mismas. Más menos 1 es porque está a la misma distancia. Más o menos 2 también. ¿Ya? Por eso se le exige que sea así. Entonces, vuelvo a insistir, para que podamos ocupar esta regla, lo importante es que el comportamiento sea simétrico.
Es decir, que la asimetría sea cercana a 0. Ahora, en un sentido práctico, ¿de qué me sirve esto de la regla empírica? Bueno, sirve, primero, como les dije, para ver el tema de los percentiles, ya para comprobar más o menos de que la medida de percentil también dio similar. Pero también sirve para ver en cuanto a la teoría estadística, ¿no es cierto? Es para ver si es que la distribución de probabilidades, ya que lo que vamos a ver más adelante, es similar a una distribución normal. Me explico. A veces ocurre de que la forma de una variable en particular no es esta, es un poco más sesgada o no, y a medida que uno le va agregando datos o información, se va comportando como es. Y ahí uno puede interpretarlo. ¿Ya? Pero como les digo, solo se ve más adelante. ¿Ya? Esto no se ocupa tanto en la estadística convencional, en los estudios de mercado, por ejemplo, yo no ocupo esto, ¿ya? Pero sí sirve más adelante para ver el comportamiento probabilístico, ¿ya? O para caracterizar una distribución. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, ¿ya? Las medidas de forma permiten analizar características geométricas de un conjunto de datos en cuanto a su simetría y su achatamiento o aplastamiento. Por un lado, la simetría puede ser positiva o negativa y establece relaciones de orden entre la moda, la mediana y la media. ¿Ya? La mediana siempre está al centro y las que se intercambian son la moda y la media. ¿Ya? Por eso es la idea que se puedan estudiar ese gráfico para más adelante. En cambio, la kurtosis puede ser positiva, negativa o cero. Si es cero, se comporta como una distribución acampanada. ¿Ya? También se le dice campana de Gauss. ¿Ya? A este cosito que está acá se le llama también campana de Gauss. Y finalmente, la regla empírica sirve para establecer porcentajes de presencia de datos en base a la cantidad de desviaciones estándar, ¿ya? Distinto a los percentiles. Y con esto llegamos al fin del capítulo número 1, ¿ok? De estadística descriptiva. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ya desde la próxima semana, vamos a empezar a ver ya probabilidad. Ya vamos a ver cómo se define una probabilidad, qué requisitos tiene que tener. Vamos a ver la regla de Laplace, que es la regla de la fracción para calcular probabilidades. Vamos a ver técnicas de conteo. Vamos a ver probabilidades con conjunto. ¿Ok? Y después vamos a pasar ya a otros temas más adelante.